noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política. Buenas noches, Agustina. Muy buenas noches, Andrés, muy buenas noches a todos. Volví. Estás de vuelta. Aparecí. Sí, todos preguntaban ahí, ¿no? En las líneas de comunicación, decía, ¿qué le pasa a Agustina? No, sí, no, tuvimos una ausencia obligada. Sí, por Cosas supuesto, de familia. La familia primero siempre. Por supuesto, y sobre todo los niños. Así es. Una semana, igual nos mantuvimos todo el tiempo comunicándonos. Hablando un montón. Muchas encuestas esta semana, ¿no? Muchas encuestas de distinto tipo. Ahí nos mostraba Agustina una que tiene que ver con los tweets y con las redes sociales del presidente Milei, que está muy vinculada a la inteligencia artificial, ¿no? Es como el rey de la inteligencia artificial. Claro, vinieron pasando muchas cosas, y una de las encuestas de las que hablábamos con Andrés es que Milei es el rey de la inteligencia artificial en las redes sociales. Y un informe elaborado por la consultora Dixit dice que Milei es el presidente que más alimenta su cuenta con contenido de la inteligencia artificial. Analizó 1.123 posteos publicados entre noviembre del 2025 y febrero del 2026, y Javier Milei lidera el puesto. El 68% de sus posteos entran en esa categoría de generados con inteligencia artificial, contra apenas un 32% de contenido no sintético. No, sí, claro, por eso digo, evidentemente es muy moderno, ¿no? ¿Quiere decir eso? Yo no sé si es muy moderno, porque también lo que hemos podido ver, lo que hemos ido sabiendo durante el correr de las semanas, es que después de que el presidente haya dicho todas las cosas que dijo en Rosario, en esa reunión con empresarios, y en la reunión, en el discurso que tuvo en el Council de las Américas, bueno, viste que después se encerró, pasaron muchas cosas. Bueno, y la pregunta que yo me hago acá, sin ser médica, sin querer entrar a diagnosticarlo al presidente, pero es realmente cómo está la salud mental del presidente, porque cada vez realmente se nota ese alejamiento que él tiene y ese encierro que tiene con respecto a la sociedad, ¿no? Porque hay, para mí, dos Argentinas. Una Argentina que te cuenta el presidente desde un estrado, y la Argentina que vivimos todos nosotros. La de todos nosotros, que en realidad cuando uno le pregunta al vecino y vas coincidiendo en que más del 30% del salario se va en el transporte, en servicios, en el gas, en la luz, ¿no? Y cuando históricamente, sobre todo en otros países, es un 7%, un 5%, pero no un 30%. Entonces la gente no puede llegar al día 15 y no tiene para comer, ¿no? Bueno, pero también tremenda. Todas estas cosas, Andrés, se están empezando a ver. Y hablando de datos, Horus, otra consultora, hizo un análisis de 15.000 comentarios de personas distintas en redes sociales. ¿A dónde llegan? Es larga la encuesta, pero hoy por hoy vemos que se endeuda para comer la mayoría de la clase media y en general todos los argentinos. Y tienen mucha bronca justamente por el doble estándar, que es esta doble moral, esta doble vara, ¿no? que tiene el gobierno, de lo que hablamos mucho. Porque esto hay que aclarar que cuando uno ve que a las empresas, por ejemplo, prestadoras de servicios públicos, que otrora eran las que tenían que justamente estar asociadas con el Estado para bajar ese gasto que es impresionante, hoy parece ser que se subsidia a las empresas, hasta Galperín está subsidiado, pero vos tenés que arreglártelas para pagar la cuenta de luz y de gas, ¿no? Bueno, es una cosa increíble, es un poco también, ¿no?, algo que yo venía hablando en redes sociales y en otros programas, y es que existen muchísimas formas de coerción. El presidente hace una referencia muy violenta, a mi parecer, a mi sensibilidad, digamos, cuando te dice, yo no le puse una pistola en la cabeza para que tomaran deuda. Pero es lo que te digo, existen muchísimas formas de coerción. Y los argentinos nos hemos visto, me siento incluida, en la necesidad de ir tomando deuda para poder pero por vivir. Eso, para pagar gastos de la canasta familiar, estamos hablando del gasto. ¿Vos te compraste un televisor, ¿no? Andrés? No. Yo tampoco. No. Pero bueno, eso es lo que dice el presidente. Ahí fíjate lo del doble estándar, ¿no? Que está ahí, mira. Bueno, dice, no hay plata para los deudores, pero de Norte, de Sur sí hay plata, pero bueno. Que es lo que hablábamos de condonar deudas. Pero alrededor de todo esto, entre esos comentarios, el 72% responsabiliza al modelo económico de Javier Milei por el ahogo y la asfixia que tienen hoy por hoy las familias. Lo cual es un montón, ¿no? Porque estamos hablando
de la OCDE que tienen las familias que están denunciando el aumento de tarifas, lo que decías vos, Andrés, la caída del salario y los intereses abusivos que te cobran tanto los bancos como las apps y la fintech. Ese es el otro tema. Fíjate que ahí está la placa, dice, se endeudan para comer, ¿no? Y entonces uno dice, claro, el doble estándar, ¿por qué? Porque en definitiva, cuando vemos inclusive en muchos videos para atrás, Agustina, en este tiempo decía, bueno, lo peor ya pasó, lo peor ya pasó, lo peor ya pasó. Siempre está ese discurso de él y del ministro Caputo, ¿no? Yo sigo dice, esperando. Y lo peor que ya pasó, y digo, pero cuando vos ves alrededor, no pasó lo peor. Yo sigo esperando los 18 mejores meses de la Argentina que prometió Caputo. Y bueno, este gobierno será recordado por muchísimas cosas, pero entre las cosas que será recordado es porque no se inauguró ni una obra pública. Pero lo tenemos al ministro Caputo, que él se inaugura cosas, porque encontró algo mucho más congelado que la obra pública. El ministro inaugura heladerías. ¿Vos podés creer? No, bueno, lo que pasa es que por eso lo del doble estándar y lo de un modelo que en realidad lo que se pretende, da la sensación, es cambiar el modelo social en la Argentina. Porque si todo va a estar, digamos, focalizado en la minería, en la energía, y en el agro, sabemos que eso da un 10% de mano de obra. En cambio, la industria, el comercio, la construcción, todo y eso textil, está también. Bueno, y todo eso está parado, ¿no? Todo eso está parado. Entonces, hay un cambio de paradigma. Y algunos dicen, no, pero se cerraron tantas pymes, pero abrieron otras en esos sectores. La realidad es que todavía no se ve, no se siente y no se nota. Bueno, vos sabés que, Andrés, en línea con esto que vos estabas diciendo, puedo estar equivocada, pero es mi humilde opinión. Yo vengo haciendo una comparación con lo que estamos viviendo, con lo que pasó en el 2001. Yo no quiero decir que necesariamente vaya a pasar lo mismo, pero de repente, hace unas semanas atrás, tuvimos un DNU donde se le permite a los bancos empezar a prestar esos dólares a empresas, esos dólares que a vos durante un montón de meses te dijeron, dale, tráelos al sistema financiero, sacalos del colchón. Bueno, cuando fue el corralito pasó algo parecido y en ese momento lo que descubrimos los argentinos o lo que descubrieron los argentinos que habían aportado esos dólares es que una cosa era tener los dólares en el banco y otra cosa era poder disponer de ellos. El año que viene tenemos un año electoral en donde posiblemente pueda haber una devaluación, como pasó en ese momento. Entonces las crisis se van construyendo y uno va viendo las señales. En ese momento empezó justamente con el endeudamiento de las familias, con un gobierno que estaba, al igual que completamente obsesionado porque los números le cerraran en la macroeconomía, mientras que la gente no llenaba la heladera. Y vemos qué es lo que está pasando, Andrés. Entonces hay cosas que se van repitiendo en la historia y que tenemos que empezar a prestarle atención. Yo creo, Agustina, que por eso, sin ser alarmistas, lo que uno pretende es, con los datos de la realidad, bueno, ir viendo opciones o que los dirigentes tengan también alternativas y se muestre. Y también hay una ausencia de eso, es decir, hay una ausencia total, digamos, de programas y proyectos en esta contingencia, ¿no? Y eso también es importante resaltar, que la verdad que hay como una suerte de, diríamos, de anomia, ¿no? En la Argentina, ¿no? Una suerte de anomia, y en materia política me refiero, y eso sí, en algún momento espero que se resuelva. Tendría que haber gente que se involucre, que empiece a pensar en las economías regionales, la producción de la Argentina. En la industria nacional. En la industria argentina. Bueno, es lo que todos esperamos. Andrés, y con esto, con respecto a esta anomia que vos estás hablando, justamente parte de esta encuesta lo que dice es que el apoyo que tiene el gobierno de Milei se sostiene exclusivamente en la agresión y no en la aprobación. Es decir, un 48% de las personas que aprueban el gobierno de Javier Milei lo hacen a través de atacar a los deudores, de atacar al que piensa distinto, que es más o menos lo que hace el presidente, ¿no? Versus solamente un 7% que lo hace defendiendo al modelo que tiene el gobierno. Entonces, una vez más, vemos que esta falta de ideas, esta falta de propuestas, está empezando a hacer que se sostenga un relato exclusivamente en discursos de odio, no en ideas concretas. No sé si hablaría
con ese término, porque es un término que también lo usó el gobierno anterior. Es decir, cuando uno dice, entonces si no parece que el discurso de odio es según el prisma con el que se lo mire, ¿no? Usan todos. Entonces habría que tratar de usar otro tipo de palabra. Y con esto, antes de ir al primer bloque, lo que pasó esta semana, que veníamos anunciando, destituyeron al juez López, creo que tenemos la foto ahí. Es impresionante en las redes sociales cómo se lo ha apoyado. Sí. ¿Por qué? Porque los medios nacionales, obviamente, sabemos quiénes son los que están detrás y quiénes son los dueños. Pero el juez López, el fallo que lo condena es vergonzoso, Agustina. Y no vamos ahora a ahondar un poco en esto, pero hay una imagen de los jueces en la Argentina que sí tenían causas y que no fueron destituidos. Ahí los vemos. Ahí está, fíjate, todos estos jueces que estás viendo ahí, Cánico Bacorral, Zaffaroni, Luis Rodríguez Lijo, todos tenían antecedentes y, digamos, problemas graves, podríamos decir, con la justicia, que hubieran sido pasibles de, a lo mejor, de entrar en un jury. Bueno, sin embargo, acá entró en el jury el juez López. Una vergüenza, realmente es muy doloroso esto. ¿Por qué? Porque lo que él mostró es lo que aparte muestra hoy el mundo, que es que Netanyahu es considerado por la Corte Penal Internacional como un criminal de guerra. Es decir, entonces fíjate, ¿quién es hoy quien te dice lo que está bien o mal en la Argentina? Sabrina Ahmetech, que es la diputada libertaria, que es la que lo acusa al juez López, aparte de este antecedente de que no reconoce las Malvinas, no reconoce el himno, no reconoce la bandera, es decir, pero además su fundación, que es una fundación justamente que hace del sionismo una política, más la DAIA, son hoy los que te dicen qué es lo que podés o no decir en la Argentina. Así que bueno, dicho esto, yo creo que todos nos embanderamos fuertemente con lo que el mismo Papa dice. El Papa León XIV hoy está, digamos, preparando su viaje a la Argentina y en estas semanas se ha hecho eco de lo que ha sido el genocidio en Cisjordania, en Gaza y en el sur del Líbano, pidiendo a la comunidad internacional justamente poder terminar con esto. Pero bueno, el presidente argentino dijo que es el presidente más sionista del mundo. Entonces, realmente, no sé, estamos hoy en una situación muy compleja con esto que ha pasado con el juez Alfredo López. Desde acá nuestra solidaridad, por supuesto, con él. Y yo creo que es muy triste, Agustina, porque hemos sido siempre un país que ha mantenido la libertad religiosa, que no ha generado conflictos con este tipo. Y la neutralidad ante conflictos por supuesto, mundiales. Otro gran tema, nos ha metido, digamos, dentro de un conflicto al cual la Argentina rompe con esa historia de la neutralidad, pero esto es grave porque hemos convivido con todas las religiones toda la vida. Entonces, que el mismo presidente, que una diputada nacional prendan la mecha de una discordia y un problema de esta índole, me parece realmente grave. Ya no es solamente decir imprudente, es realmente algo que ronda que es peligroso. Lo peligroso. Y pasa, y parte de la base de todo, ¿no? Yo creo que tanto el presidente como su círculo cercano y las personas que son muy afines a él, terminan cuestionando a cualquiera que no comparta su visión de la realidad. Es lo que decíamos al principio. Hay dos Argentinas distintas y una es la que ve el presidente y su círculo, y otra es la que vemos todos, y en esto, obviamente, apoyarlo al juez López, que pudo decir lo que nos hubiese gustado decir a un montón de argentinos. Quedó expresado en las redes. Además, sí, por supuesto. Y quiero decir una cosita, nada más, y es en base a los dichos que tuvo el presidente en estos días, justamente con respecto a las mujeres. Yo quiero decirle, señor presidente, yo soy provida, y justamente por el valor que siento por la vida, también creo que las mujeres no somos una variable de ajuste demográfico. Las mujeres tenemos que poder elegir tener nuestros hijos, pero se tienen que dar las condiciones de vida para que nosotros los tengamos. Porque tener un hijo no es para que sea mano de obra barata de ningún gobierno. Tener hijos significa amarlos, cuidarlos, darle un hogar, darle educación, proveerle salud y la calidad de vida necesaria. Entonces, señor presidente, simplemente empiece a dirigirse con un poco más de respeto a las mujeres.
Dicho esto, vamos a la pausa y enseguida el primer bloque de Alta Política. Cuando hablamos del crecimiento de Salta, hablamos de obras como esta. Estamos transformando por completo nuestro querido Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, con la obra aeroportuaria más importante del país, después de Ezeiza y Aeroparque. Es un privilegio el ser salteño, vivir en un pueblito llamado Campo Quijano, estudiar en la universidad, costó bastante, la verdad, contentísimo y espero que todos cuando entren aquí sientan la misma emoción que yo. La verdad que es muy lindo todo este proyecto. Y continuamos con más Alta Política y los saludamos a Julio Pisetti. Muchas gracias por estar aquí, Julio. Hola, gracias por la invitación. Hablando de encuestas nosotros en la presentación, decíamos en estos días, bueno, ¿qué tendrá Julio para contarnos respecto de lo que vas viendo y analizando? Porque hay muchísimas, encuestas de todo tipo, no solo respecto de la imagen del presidente, sino también ahora empezaron a publicar cómo el argentino se siente respecto de a la gestión de gobierno. Claro, con los ánimos, ¿no? Es como algo novedoso también en esto. Sí, bueno, también siempre hace rato justamente veía también índices como el que genera la Universidad de Itela, ¿no? Índice de confianza en el gobierno, ¿no? Con lo cual hay una abundancia de datos enorme, ¿no? Entonces, cuando yo comencé haciendo encuestas, me acuerdo que había que juntar datos para hacer un informe. Hoy es al revés, hoy sobran datos y hay que filtrar qué es bueno y qué es malo. Claro. Porque hay mucha operación por un lado y por otro lado hay encuestas que son serias, ¿no? Entonces, te diría que hoy gran parte del trabajo es mirar la fuente, ¿no? Mirar la ficha técnica y la fuente, porque esto que decían recién ustedes, ¿no? Aparece una encuesta de no sé quién, ¿no? Y finalmente algunas veces sí son encuestas, otras veces no son encuestas, ¿no? Estamos, Julio, además, exactamente a un año de que va a haber elecciones nacionales, ¿no? Para ver quién va a dirigir los destinos de la Argentina. Bueno, en términos políticos te diría que estamos entrando en el cono de sombra de lo que es la próxima elección nacional, ¿no? O sea, ya estamos avanzando, digamos, sobre lo que sería una preestrategia. El punto es si va a haber o no va a haber pasos, ¿no? Eso todavía no sabemos, si hay o no hay paso nacional el año que viene. Eso está bueno contar en qué lo perjudica o en qué lo beneficia a Milei en este sentido, ¿no? Lo que pasa que, la experiencia ha sido de que las pasos no han definido nunca candidaturas, que los candidatos que estaban siguieron, o sea, no hubo, digamos, el motivo para el cual se hace una paso normalmente, que es definir candidaturas, nunca funcionó bien. Pero sí funciona como una encuesta gigante, donde uno anticipadamente puede mirar cuál hubiese sido un resultado probable de una elección nacional, ¿no? Y eso afecta a veces mucho en la opinión pública, en el electorado, modifica conductas, ¿no? Entonces... Por eso no las quiere el presidente, no quiere que le modifique la conducta electoral a nadie. Claro, yo lo que me venía preguntando con respecto a las PASO es, claro, en esto de la conveniencia del gobierno nacional y de la oposición también, porque digamos que hoy no hay realmente una oposición clara que te plantee nada. Yo creía que con las PASO eso más o menos se podría haber llegado a acomodar, sobre todo para el lado del peronismo que viene con Massa, con Axel, con distintos ahí como viendo... O con gobernadores. O con gobernadores. ¿No? Yo, me parece que hay un gobernador que va a ir para presidente. ¿Sí? Yo creo. Puedo estar equivocada. Pero bueno, nada. Entonces yo creía que las pasos podían servir para organizar un poco a la oposición o al peronismo. Y creo que de parte del gobierno nacional, de alguna manera, intentar eliminar las pasos es justamente aventajarse en ese sentido y que las cosas no estén claras para el otro lado y estén como un poquito más afianzadas para ellos. Sí, mira, yo lo veo como todas estas discusiones a veces, ¿no? Tener la mitad de la biblioteca a un lado, la mitad de otro. O sea, ¿no? Sí. Depende cómo lo mires, ¿no? Sí. En términos generales te diría, el resultado, lo que es fáctico,
es que si uno mira y dice, bueno, el presidente no quiere las PASO porque lo perjudican. Bueno, él es presidente gracias a las PASO, ¿no? Porque en la elección anterior, recordemos que en el proceso de la PASO, él parecía que iba a ser un candidato que no medía nada, terminó haciendo una buena elección, empezó a generar expectativas, ¿no? Quedó y ahí la disputa del PRO le da el lugar a que él fuera el candidato. Exactamente, ¿no? Entonces, digamos, él fue beneficiado por las PASO. No, personalmente yo lo que creo que las PASO significan un alto costo económico para el país, ¿no? Porque organizar una PASO, hacer la campaña de la PASO es muy caro y estamos hablando de muchos millones de dólares. Y me parece a mí que obligar, inclusive escuchaba el otro día un constitucionalista que probablemente sería quizás mejor hacer una PASO pero no obligatoria, ¿no? Que, ¿por qué un ciudadano que no está afiliado a ningún partido tiene que ir a votar en una interna, ¿no? Entonces yo creo que... Una interna abierta. Una interna abierta. Pero digo, tomando lo que decía Agustina, ¿no? de definir candidaturas, a mí me parece, hace muchos años cuando los partidos tenían sus internas, cada partido organizaba su propia elección, hacía su propia interna, definía sus candidatos y ya llevaban los candidatos a la elección nacional, ¿no? Sí. Con lo cual, ¿qué sucede? Para mí lo que es malo es que las reglas de juego se cambian todo el tiempo, ¿no? Si queremos ser un país creíble, un país confiable, tenemos que elegir un modelo y mantenerlo. Con PASO, sin PASO, como quieras, pero hay que mantener un modelo, si no nunca vamos a ser confiables, ¿no? No puede ser que cada gobierno que llega modifique las leyes electorales, modifique las reglas de juego de acuerdo a lo que cree que le conviene, ¿no? Los gobernadores dijeron que estaban de acuerdo porque las quitaron en varias provincias. Entonces dicen, no podíamos ahora mantener... sacarla en nuestra provincia si no, me parece una es incongruente, claro. Era por eso dijimos, sacamos la PASO de acá, no podemos ahora mantenernos allá. Sí, pero no podemos justificar a nivel nacional lo que en la provincia no nos convenía. Claro, pero veo un interés muy grande por parte de sectores de la oposición. Prefiero, porque tampoco al no estar el peronismo unificado, entonces también digo el peronismo como una opción de oposición más grande que otros partidos, ¿no? En ese sentido. Bueno, yo creo que el principal problema es ese, ¿no? De que el peronismo al no estar unificado necesita algún elemento ordenador, entonces son quizás principalmente los que necesitan una elección obligatoria donde ellos puedan definir su situación electoral. Claro. ¿No? ¿Cómo ves en ese sentido cuando te pregunto tu mirada respecto del peronismo en sus distintas variantes, ¿no? ¿Qué estás viendo? Más allá de la provincia de Buenos Aires, que es un tema muy puntual. Mira, yo creo que el peronismo todavía no logra recuperarse de las causas por las cuales ha perdido la última elección. Me parece que todavía la dirigencia tradicional del peronismo no llega a comprender los cambios que se han producido en el electorado, con lo cual te diría que yo lo que siento es que hasta que ellos no se den cuenta de que cambió el escenario, cambió el electorado, que hay que cambiar la forma de hacer política, hay que cambiar el mensaje. O sea, siguen discutiendo temas que en Argentina se discuten hace 30, 40 años, y hoy hay una generación que posiblemente son temas que no le interesan, ¿no? Hablar si los desaparecidos son 30.000 o no lo son, hablar de la represión, hoy hay una generación que ya hoy tiene 30, 32, 33 años, donde vos le hablar de esos temas y hablarle de Rosa o de San Martín es lo mismo, es toda historia. Claro, entonces yo creo que lo que está necesitando urgentemente el peronismo es poder darse cuenta de estos cambios y comenzar a tener una mirada más de futuro, ¿no? El problema es que todo el tiempo están hablando de pasado y nunca hablan ni de presente ni de futuro, ¿no? Eso lo vi en varias entrevistas que sale este tema, ¿no? Vos sabés que es algo que nosotros de hecho lo hablamos en familia, porque bueno, yo soy de esa generación de los 30 y a mí estas cuestiones que vos decías, en realidad yo las tengo muy guardadas en la memoria, para mí son cosas que... Pero porque las viviste familiarmente. Claro, me gustaría que se sigan hablando, pero sí es cierto también que hoy por hoy yo veo a mis hijos y mis hijitos, que son chicos, que tienen 8 años y un poco más chicos también, están pendientes de otras cosas. Claro. Entonces ellos están en la idea, ¿viste?, de la tecnología, del celular, de la inteligencia artificial, de la modernización permanente, y son cosas que los gobiernos por ahí no están hablando. Lo que pasa, mira, el voto cada vez es más emocional y también se trata de expectativas, ¿no? Entonces, si no tenés la capacidad de generar expectativas en el electorado respecto
de una oferta de futuro, te diría que hoy estás perdido, ¿no? Entonces, cuando vos te dedicas a hablar del pasado, de lo que ya no queremos, pero no generas expectativas, no generas ideas de futuro, hoy no vas a juntar votos, porque la gente hoy está esperando ver qué me ofreces para el futuro, ¿no? ¿Qué me ofreces para adelante? Bueno, Claro. y eso es algo que yo estuve viendo mucho también este último tiempo en las redes sociales, a través de todo lo que venimos compartiendo, porque la gente, ¿qué es lo que te dice? Es lo que veíamos en la encuesta también, o sea, muchos que defienden este modelo lo defienden en base a críticas permanentes al gobierno pasado. Pero no hay ninguno que te diga algo nuevo. Y acá aparece esto que te decía de Caputo, de los 18 mejores meses. Es como que ellos te mantienen ahí expectantes. Y te enganchan por ese lado, y decís, bueno, pero ya va a llegar. Ya va a llegar. Y te siguen diciendo, esa expectativa yo creo que en definitiva es lo que hoy sigue haciendo que los electores de este modelo lo sigan sosteniendo. Ahora, ¿hasta cuándo, digamos? Porque esa expectativa no se puede sostener mucho más tiempo. Yo creo ahí, Agustina, es que la oposición, y ahí comparto con Julio, no muestra un modelo superador. Es decir, porque la gente mira para atrás y tampoco quiere volver a ese pasado. Es decir, si bien hoy el presente lo venimos viendo con los números, es durísimo, pero mira para atrás y dice, yo no quiero volver a eso. Y aparecen inclusive figuras que ya tienen digamos, todo un... Sí, y yo creo también que... Un bagaje digamos, de historia bastante complicada. Y parte de la falta de recuperación de protagonismo de la oposición es porque veo que se hacen lecturas a medias de la información disponible, ¿no? Por ejemplo, aquello que está tan instalado en los medios, ¿no? La gente no llega a fin de mes, ¿no? Cuando uno hace encuestas, efectivamente la gente te dice, no llego a fin de mes. Inclusive un sector de clase media que antes llegaba a fin de mes te dice, hoy no llego a fin de mes. El problema es que esa es la mitad de la información. Ajá. La otra mitad es, ¿por qué no llega a fin de mes? ¿No? Y empezás a buscar, ¿quién es el responsable de que no llegue a fin de mes? ¿No? Y ahí es donde vos empezás a encontrar la explicación a muchas posiciones del electorado. La mayoría del electorado hace responsable a los gobiernos anteriores de lo que está pasando hoy. Así es. Creo que un gran mérito del gobierno, en términos de comunicación, es que está logrando que la oposición pague sus cosas buenas o malas, ¿no? Por ejemplo, el gobierno sube el riesgo país, ¿no? Entonces, el riesgo Cuca. Entonces, si ustedes se hacen más fuerte el kirchnerismo, el riesgo país sube, los intereses suben, esto se va por la borda, ¿no? Entonces, el gobierno nacional está logrando, en esta competencia de comunicaciones, que la gente empiece a tomar la idea de que las cosas malas que pasan acá es como consecuencia de las expectativas de lo malo que puede venir. Claro, correcto. ¿Comprendés? Entonces, sí, te entiendo, sí. Sube el riesgo país, es porque pueden venir los Cucas. Sube, no, eso porque puede venir el peronismo. Yo me acuerdo, claro, sí, digo, a ver, sí. En política juegan, hay muchos jugadores, no juega uno solo. No, ¿sí? Claro. Sí. Entonces, no es todo lo que yo quiero, ¿no? Entonces, yo juego mi movida, digo, lo escuché el otro día, no sé si el presidente quién decir, en ajedrez también juegan las negras, ¿no? Claro, entonces, no juega uno solo, ¿no? Claro. Entonces, hay un juego de comunicaciones y obviamente, ¿no? Un juego de poder. Es muy interesante, Julio, cuando vamos a los actores políticos, ¿no? Y uno dice, bueno, a ver, ¿quiénes son los que salen a hacer estas expresiones? Y ahí nos encontramos con mucha ausencia de un mensaje, por eso digo que sea hacerse cargo, inclusive, de las cosas del pasado que estuvieron mal. No se ve eso. Entonces, si son los mismos, la gente claro que tiene miedo. Mirá, hubo un encuentro hace poco en La Rioja. Entonces apareció el gobernador Quintela con Máximo Kirchner, que habían estado ellos enfrentados. Quintela diciendo, voy a expropiar todo lo que hoy esté, digamos, en manos privadas para el Estado. Y uno pensaba, y Máximo, que ya sabemos lo que es como imagen, entonces parecía que lo hubiera mandado Milei a decir lo que dijo, porque eso espanta a la gente. Digo, ¿cómo se dan cuenta de eso? Quintela, ¿no? La semana pasada salió a congelar todos los préstamos prendarios y no se puede hacer. Entonces, y justo subió el riesgo país a 500 y pico de puntos, ¿no? Entonces, ¿qué es el gobierno nacional? ¿Ven?
Quintela pone en riesgo un plan económico, sube el riesgo país, ¿no? Es Mira, esa guerra de comunicación. Bueno, yo creo que acá, con respecto a lo que vos decías, Andrés, yo creo que por ahí nadie quiere hacerse cargo de lo que pasó antes, pero tampoco actualmente nadie quiere asumir el costo político de lo que está pasando. Y creo también que ese odio al peronismo, ese antiperonismo, es lo que hace que terminen eligiendo siempre a una extrema derecha y que hoy el endeudamiento es real, el ahogamiento que tienen las familias es real, la cantidad de empresas que han cerrado, que son más de 30.000, también son reales, la cantidad de empleos que se han perdido también son reales. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que en definitiva todo eso pasa por el odio y el antiperonismo. Yo ahí te haría haría un pequeño paréntesis, ¿no? Yo creo que una cosa es hablar del kirchnerismo y otra cosa es hablar del peronismo. Y tampoco es hoy derecha o izquierda. Yo creo que hoy ya el planteo ese me parece que está como sobrepasado. Me parece más, hay globalistas que son de izquierda y de derecha, digamos, y que van de la mano de todo esto que vemos que es este nuevo orden mundial, y aquellos que creemos mucho, que participamos del campo nacional, que pensamos en la industria, en los valores históricos que son los que le dieron a lo mejor a la Argentina una determinada salida. Entonces me parece que la cuestión no es odio al peronismo, porque popularmente hay mucha gente del peronismo que tampoco fue kirchnerista, digamos, que no votó kirchnerismo. Entonces me parece que ahí hay una gran discusión todavía que no se dio. Claro, pero es lo que pasa con la gente, Andrés, porque la gente no te hace la distinción de peronismo y kirchnerismo. ¿No? Y yo, o sea, en lo que vengo observando, muy poco, realmente. Quizá porque, bueno, fue muy fuerte. Queda esto del riesgo Cuca, del Cuca, si sos peronista sos Cuca, pero no veo mucho esa diferencia que la hagan ni siquiera los libertarios, digamos. O sea, sos peronista, sos Cuca. Claro, han pegado eso también. Claro, pero es todo parte del proceso de comunicación, ¿no? O sea, digo, si a los libertarios les conviene ese mensaje, es lo que instalan, ¿no? Digo, subir al ring y tratar de ganar la pelea sin que te golpeen es difícil, ¿no? Entonces, si suben al ring, tienen que boxear, ¿no? Por último, muy cortito, porque me hace señas el productor que estamos, pero a mí me encanta hablar con Julio, por todos los datos que él tiene, ¿no? Aparte, un programa especial. Un especial. De 2 horas, por lo menos. Un mensaje, digamos, en función de lo que ves en Salta, de lo que está pasando hoy en la provincia. Bueno, yo en Salta siento hoy de que hay justamente estos días una interna libertaria bastante importante, ¿no? Comencé a ver alguna información del cambio de autoridades que hubo en La Libertad Avanza, algún video por ahí diciendo de que había problemas en esa interna. Entonces veo que el espacio libertario en Salta hoy está algo desarticulado, no lo veo absolutamente consolidado. Y del otro lado, bueno, el gobierno de la provincia, que eventualmente no lo veo todavía en una acción política, como que si estaríamos entrando en un espacio político, ¿no? La Petovelo tuvo unas palabras maravillosas. Claro, pero el gobernador dijo, no me lo maltrate el gobernador, que es muy bueno, ¿no? Es que tocaste un punto central ahí, ¿no? Yo creo que hoy la relación del gobernador con Nación me parece que es en algunos puntos hasta mejor la relación que tienen los libertarios locales con Nación. Y quedó clarísimo con lo que pasó con la ministra Petovelo. Es que ayer la ministra Petovelo lo dejó muy claro, ¿no? Entonces, digo, a ver, no sé si a la ministra se habrá sentido cómoda con esas expresiones, porque evidentemente es lo que siente, pero un poco también la situación la forzó a que ella tenga que hacer esa expresión. Y ahí está el punto, y no quiero dejarlo pasar, pero es esta falta de respeto, es esta irresponsabilidad institucional con la que se manejan los dirigentes libertarios. Chicos, es fundamental el respeto a la investidura, el respeto a la institución. Creo que hay cosas que no pueden saltárselas, así como así. Porque pasa estas cosas. Lo que pasa que lo que sucedió ayer me parece que no es una cuestión de política, sino de buena educación, ¿no? Entonces, y aparte el gobernador dijo, a mí me votaron, ¿no? Como diciendo, pero más allá de los votos, ¿no? Digo, ¿no? Si es algo institucional y simplemente de buena educación. Pero quedó mucho mejor la Petovelo y el gobernador que el resto de los chicos libertarios que estaban ahí. Que después siguieron, porque siguieron en videos.
Nada. Julio, muchas gracias, un placer tenerte. Gracias a vos por la invitación. No, gracias, por favor. Gracias, Vamos a ir a Julio. una pausa y enseguida continuamos con más Salta Política. ¿Te resulta familiar este sonido? Es el progreso llegando a tu barrio. Esa calle, antes de ser pavimentada, fue una idea que se debatió aquí, en el Consejo Deliberante, donde las necesidades de tu barrio encuentran una solución. Cuando veas más espacios iluminados o un servicio nuevo que llega a tu puerta, es porque antes hubo un proyecto que lo hizo posible. Un tránsito más ordenado, una ciudad más sustentable. Es el resultado de horas de estudio y consenso. Porque legislar es eso, escuchar a todas las voces, controlar y cuidar los recursos de todos los salteños. Y claro, proteger nuestra casa común. Y a esa tarea la hacemos entre todos. Cada avance, cada mejora en la ciudad tiene un punto de partida. Consejo Deliberante de la ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Vamos con más Salta Política y le damos la bienvenida a Alfredo Figueroa, presidente de la Sociedad Rural Salteña. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias Andrés, Agustina, por invitarme. El domingo fue, digamos, el acto de cierre de una semana muy activa en la Sociedad Rural y siempre, bueno, el campo en Salta es protagonista también de todo lo que es la producción, el trabajo. Sí, el cierre fue el domingo con el acto inaugural, el desfile de campeones, de maquinarias, estuvo muy lindo. Y bueno, y tuvimos toda la semana muchas actividades en el predio y mostrando todo el potencial que tiene el sector agropecuario en Salta, ¿no? Este año quisimos darle también una vuelta a tratar de abrir cada vez más las puertas de la rural y que puedan participar todas las familias, que puedan ir. Hicimos un patio gastronómico muy bueno y tuvo mucha concurrencia y eso nos puso muy contentos. Porque además de encontrarnos con todos los productores, que es una de las finalidades de la Expo, también la idea es que todos los salteños puedan conocer un pedacito de campo y llevarse un recuerdo distinto, ¿no?, en esta semana, y creo que logramos el objetivo. Impresionante porque había un montón de chicos, aparte, estaba lleno de chicos, de niños. Impresionante, la verdad que sí, muchos chicos. Cuando hablamos del campo en Salta, bueno, siempre es como que son dos grandes sectores, la ganadería y lo netamente vinculado digamos, a la soja, a los porotos, ¿no? A la agricultura. A la agricultura, pero... Sí, estuvimos presente con muchas empresas, ¿no?, de distintos rubros, desde maquinarias, el tema de los drones que viene creciendo cada vez más, insumos, semillas, laboratorios veterinarios, toda la parte de animales con las mejores razas, la Brangus, la Braford, Limousin, San Ignacio, todo lo que es bovinos, con predominancia de la Brangus, que tuvimos alrededor de 150 animales. Después, contanos un poquito ese sector, sí, que me parece que tiene un potencial enorme. Siempre se habla de la cantidad de ganado que tenemos, digamos, en Salta y el potencial enorme que tiene, que puede ser 4 veces más, dicen, pero... sí, yo soy un poco más conservador, sí, Andrés, y digo que se puede duplicar el stock ganadero, ¿no? Hoy estamos alrededor de 1.070.000 cabezas en la provincia, creo que lo podemos llevar al doble. Y este año hicimos una apuesta muy clara en la Expo, porque es nuestro momento para mostrar lo que uno dice, lo que uno piensa, y con cosas concretas, ¿no? Y este año sumamos 2 consignatarias más en el marco de la Expo. Las consignatarias son las empresas que se dedican a la comercialización de hacienda, y ahí pudimos ver 3 remates de invernada, el día miércoles, jueves y viernes a la mañana, y vendimos un total de 19.000 cabezas. Todos estos remates son televisados, muy importante. Te diría que primera vez que logramos hacer un evento de esta magnitud. Y eso muestra, por un lado, el auge ganadero que tenemos a nivel nacional, con una demanda sostenida interna e internacionalmente por carne, proteína de alto valor, y por otro lado el potencial que tiene Salta, y Salta cómo empieza a tomar la posta del NOA, ¿no? O sea, Salta se empieza a posicionar como la provincia que empieza a atraer inversiones, a atraer gente que está interesada en el sector,
y justamente es lo que queríamos tratar de hacer en la Expo, y creo que también fue otro de los objetivos importantes que logramos. ¿Qué se necesita de infraestructura para poder duplicar en todo caso el stock ganadero? Porque siempre se habla de eso también, de la necesidad de mayor infraestructura en la provincia, ¿o es un tema solamente de falta a veces de cambio en algunas normativas? Son varias cosas Andrés, es un objetivo, por lo menos hoy lo que hemos logrado después de todo este tiempo y estos años de trabajo es empezar a tener un objetivo común, ¿no? Que cuesta mucho a veces ponerse de acuerdo con hacia dónde queremos ir. Hoy tenemos un Ministerio de Producción que así lo piensa, un gobernador que también lo expresó que lo piensa así, y un sector que también está alineando y haciendo fuerza para eso. O sea que eso ya creo que es un paso más que importante. Después tenemos ya cuestiones técnicas que tenemos que seguir avanzando, ¿no? Una es obviamente la infraestructura. No podemos desarrollar una provincia con infraestructura endeble, con caminos deteriorados, a eso me refería también, ¿no? Con rutas complicadas. Y ahí es donde hay que hacer fuerza tanto para que nación, provincia, municipios y productores podamos ponernos también de acuerdo y ver cómo en cada situación atacar esta problemática y pensar que hay que solucionarlo para poder crecer y desarrollarse. Y después tenemos que ir encontrando este camino del famoso MBGI, que es la ganadería integrada bajo monte, ¿no? Que después del último ordenamiento quedaron 5 millones de hectáreas de la provincia en amarillo, que se pueden sacar el 30% para transformarlo en pastura, entonces estamos hablando de 1,5 millones de hectáreas netas para desarrollar, más 700.000 hectáreas que están en verde, que serían las que se pueden desarrollar para agricultura, entonces estamos hablando de un potencial de 2.200.000 hectáreas en la provincia. Eso quería que cuentes particularmente, Alfredo, porque creo que después del último ordenamiento, si están dadas esas posibilidades, creo que va a ser fundamental, ¿no? Exactamente, y ahí es donde... ¿Sí, Agustina? No, terminé. No, y ahí es donde tenemos que seguir evaluando este famoso MBGI, como te digo, para que los productores vayamos pudiendo ver cómo evoluciona, ¿no? Porque hay un criterio hoy que está tomando la Secretaría de Medio Ambiente, que es hacer franjas, o sea, picadas, donde se desmonta y se siembra ahí pastura, y entonces son pedazos grandes de monte y franjas donde va la pastura, ¿no? Como si fuera un tablero. Era un gran desafío ese, ¿no? Exactamente. Históricamente se pedía eso. Y entonces ahí tenemos que ver, porque las pasturas en nuestra zona necesitan mucho mantenimiento, por el famoso renuevo, que es el monte que te vuelve a resurgir, y eso te hace perder las pasturas. Entonces, hoy los productores, muchos están arrancando con este proceso, y tenemos que ir evaluándolo a ver si realmente es la herramienta que necesitamos, o se queda corta, o funciona o no funciona. Eso lo va a decidir el tiempo. Pero para eso tenemos que tener una Secretaría de Medio Ambiente con claridad y poder lograr que cada proyecto que entra, de los productores que se van animando, que eso es todo un logro, acompañe en los trámites y sea lo más rápido posible, porque si entramos en una lentitud ahí adentro burocrática, eso tampoco va a ayudar al objetivo final, que es duplicar el stock ganadero. Yo lo que quería preguntar con respecto al stock ganadero es cómo están los productores ganaderos frente a este dato que salió hace muy poquito de el consumo, la estadística de la caída del consumo de carne, que actualmente es de 46,3 kilos por persona al año y presenta una baja interanual, es decir, una reducción del 9,4% frente a los registros del año 2025. Sí, seguimos siendo uno de los países con más alto consumo de carne, a pesar de esa baja. Nosotros tenemos que evaluar no la foto, sino la película, ¿no? En su momento la Argentina tenía 50 millones de cabezas de ganado y nosotros éramos 25 millones de habitantes. La ganadería, con las políticas que han ido suscitando, se ha quedado en ese nivel de cabezas. La población ha crecido y hoy somos casi 50 millones de habitantes y 50 millones de cabezas. O sea que
Mirá vos, se duplicó la población. Se duplicó la población y la ganadería no, claro, se quedó. Y por eso ves en Paraguay o en Brasil una exponencial. Exactamente, ¿no? Brasil creció muchísimo, sí, Paraguay creció, Uruguay creció, tiene casi 4 cabezas por habitante. Claro, también. Y nosotros nos quedamos. Entonces nuestra demanda interna sigue siendo muy fuerte. ¿Por qué? Porque nuestra oferta es poco. O sea, nos quedamos con pocas cabezas. Por otro lado, sabemos que la pirámide nutricional cambió, que la demanda de proteína de alto valor está cada vez más pedida por los países de todo el mundo, y entonces tenemos esa atracción que va haciendo el mercado externo sobre la carne. Claro. O sea que hay una demanda sostenida, todos los especialistas hablan alrededor de 10 años donde va a haber una demanda sostenida sobre la carne, y si las políticas internas nuestras no hacen ningún cambio extraño de cerrarte las exportaciones, clausurarte el mercado de cañuelas, apretarte con distintas circunstancias, como ya lo hemos vivido en otros momentos, tendríamos que tener el momento para crecer, no solo como provincia, sino como stock nacional. Qué desafío para Salta, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y desde la agricultura siempre hablamos de cómo crecer la frontera agropecuaria. ¿Este último ordenamiento también nos va a permitir crecer en ese aspecto? Sí, pero ya tenemos mucho menos hectáreas, Andrés. O sea, ya tenemos estas 700.000 hectáreas en verde, que nos va a permitir, por supuesto, crecer, y poder también generar mucha material para transformarlo en carne. Pensemos que nosotros tenemos que siempre estar pensando cómo generar competitividad al estar tan lejos de los puertos. Entonces se habla también de la parte industrial, del bioetanol, en algún momento de tratar de dar una vueltita con eso. Hoy también estamos todos conversando sobre el Belgrano Cargas. Eso es fundamental, porque es clave. Estamos hablando de toda la provincia, es Jujuy y Salta en ese sentido, ¿no? Sí, es Jujuy y Salta, y ahí pensemos que podemos, yo tuve algunas reuniones con los interesados que hoy están, ya se largó la licitación y hay que ver quién lo concesiona, pero con el grupo mexicano y justamente decían que hay que poner locomotoras más grandes, vagones mucho más grandes, los trenes tienen que ser más grandes, y el tiempo que hoy transcurre de 10 días tiene que pasar a 3 días. Claro. Hay que hacer obra en los puertos, hay que hacer obra en circunvalación de Rosario, hay que... Y algo novedoso para Salta, que es la ruta que está viniendo por Paraguay, que va a pasar muy cerquita de Misión La Paz, que eso también es parte del corredor bioceánico, también es una alternativa para que Salta también tenga esa salida, ¿no? Sí, totalmente, salir a los famosos puertos de aguas profundas y a los tigres asiáticos, que son los que hoy tienen la mayor demanda de nuestras cosas. Una última preguntita que quería hacerte, porque vos recién mencionaste que no se cierren las exportaciones, pero también quería conocer cuál es el punto de vista de ustedes con respecto a las importaciones, porque otro dato es que hoy por hoy, por ejemplo, llegan a las góndolas del supermercado cortes como asado, vacío y lomo importados desde Brasil, que tienen un costo 25% menos que la carne argentina. Bueno, sí, yo también leí eso. Hay que ver ahora cómo evoluciona el mercado, ¿no? Hay que ver, todavía me parece que es bastante incipiente y no hay una incidencia tan significativa, llamémosle. Pero bueno, el mercado es el mercado. Nosotros queremos salir a competir con el que tengamos que competir. Si las reglas son claras y los impuestos son justos, que es una de las cosas que dije también en mi discurso, o sea, necesitamos empezar a nivelar la cancha. Nosotros no tenemos problema en competir, tenemos la mejor genética, tenemos campos, tenemos potencial para hacerlo, y si tenemos rentabilidad podemos incorporar tecnología a los campos. O sea que es una cuestión de empezar a nivelar un poco la cancha y ver también de hacer una reforma tributaria acorde. ¿Qué es lo que falta, no? No solo en nuestro sector, sino amplia. Es un poco todo lo que venimos hablando, Andrés, y justamente de que para el productor local, para el que se esfuerza en que la Argentina salga adelante, porque la Argentina es un país que realmente lo tiene absolutamente todo, se empiece, como decía él, a nivelar la cancha, porque no puede ser que nosotros terminemos no siendo competitivos
contra todo lo que viene de afuera, porque hoy por hoy nosotros los argentinos, ¿cómo podemos competir con una producción local cuando recibimos un producto importado de afuera ya completamente listo, sin ningún alimentante, ¿no? Sin ningún alimentante o mucho más barato, porque desde los otros gobiernos de los otros países terminan subsidiando y ayudando a su productor, y no lo que está pasando acá, que te terminan matando impuestos y haciéndote eso, inclinándote la cancha, nunca a favor de nosotros. Alfredo, muchas gracias y felicitaciones, una muestra maravillosa y bueno, y una dirigencia que creo que está hoy con esta mirada de futuro en la producción, así que felicitaciones también. Gracias, gracias Andrés, Agustina, gracias por invitarme. Gracias. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida en el próximo bloque vamos a hablar un poquito de las mujeres en política, ¿así es o no? Sí. No, vamos a estar hablando de mujeres, peronistas. Ok. ¿Ya viste la transformación de zona sur que hizo la Municipalidad de Salta? El plan no se detiene y ahora llegamos a Zona Norte, colectora de Avenida Bolivia. Nuevo pavimento, rotondas, iluminación LED, nuevo parque y un cambio que beneficiará a más de 80.000 vecinos de 25 barrios. Ponemos en marcha el Plan Vial Zona Norte. Municipalidad de Salta. ¿Sos jubilado o pensionado y cobrás el haber mínimo? Gestiona el bono eléctrico provincial. Accede a un descuento en tu factura de luz durante 3 meses. Acércate al ente y realiza tu postulación. Ente Regulador de los Servicios Públicos. Estamos presente. Y continuamos con más Salta Política y la saludamos a Soledad Troyano. Sole, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Yo dije hablar de las mujeres en política y Agustina dijo de las peronistas. Dice, obviamente, de las mujeres peronistas. Así es. Hay una novedad del trabajo que estás haciendo muy fuerte. Sí, ahora que asumimos hace claro. 2 semanas la conducción del Partido Justicialista, bueno, soy una de las vicepresidentas del partido. Entonces fuimos invitadas a un encuentro nacional de mujeres peronistas y partidos afines en Catamarca el sábado 29 de agosto. Así que Este sábado. Así que estamos yendo a participar y bueno, y a poner un poco en agenda lo que los hombres ponen en agenda todos los días. Entonces involucrarnos un poco con el tema del armado político ya, con cara al 2027. Contanos un poquito de eso, que es fundamental, que cómo se está organizando. Bueno, en lo que es el sector del PJ Nacional, gracias a Dios está primando la cordura, así que es muy posible llegar a la unidad de todos los sectores. Este encuentro va en todos los sectores del peronismo, absolutamente todos, así que está bueno porque se puede empezar desde el disenso, formar un consenso. Eso de todos los sectores, por ejemplo, el sector de Axel, el sector de Cristina, el sector de Sergio Massa, porque ellos tienen, por más de que no estén dentro del Partido Justicialista, están... Yarlora de Córdoba. Claro, todos los sectores fueron invitados, todos los sectores, así que está bueno poder confluir en eso. Salta, es un dato, es una de las provincias que tiene menor participación femenina en los cargos legislativos. Así es. Yo quisiera saber si va a ser posible, ahora que las mujeres peronistas se están uniendo y se están organizando, si vamos a poder cambiar un poco ese paradigma y si de cara a las elecciones que vienen vamos a empezar a tener mujeres liderando, siendo cabeza de lista. Lo que pasa es que, claro, se aplica la ley de paridad de un hombre y una mujer, pero siempre encabezan los hombres, entonces generalmente entran las cabezas hombres y las mujeres quedamos afuera, por eso hay tanta diferencia, pero sí, debería ser absolutamente par, o sea, una lista que meta una mujer y un hombre, una mujer y un hombre, y así, para que sea 50 y 50 real, porque se da en la elección, pero no se da en lo efectivo no se da. La paridad de género no justo se da. en el primer bloque que hablábamos con Julio Pisetti, un poco de encuestas, de lo que él estaba mirando,
decíamos si hubo o no alguna autocrítica por parte, decíamos, de la oposición en general, para poder presentarse en el 2027 con algo más sólido. ¿Crees que esa autocrítica está o no está? Bueno, justamente estos encuentros son parte de la autocrítica. La semana pasada se dio un encuentro en el Partido Justicialista de La Plata, que participó el vicegobernador disertando, donde el panel expositor era qué futuro le ofrecíamos al país, desde el peronismo, obviamente es peronismo por peronistas. Y sí, hay que ofrecer una opción de gobierno que sea creíble. No pasa de volver al pasado por los nombres, sino de no volver a repetir por ahí los errores que cometimos los peronistas. Milei no llegó al gobierno... Claro, porque sí. Porque sí, obviamente. Yo tengo la teoría de que el peronismo en general no es muy bueno para construir oposición. Yo creo que el peronismo es realmente bueno en reconstruir todo cuando todo se hizo... Todo estalla. Cuando todo estalló. Y en eso... Ahora que, de alguna forma, a mi criterio, vuelvo a decirlo, es algo personal, veo que las cosas están estallando, realmente me gusta esta parte en donde el peronismo se comienza a unir, se comienza a reorganizar, y me gustó mucho una frase del vicegobernador, que estuvo acá hace poquito, que dijo, es con todos. Sí, es con todos. Sole, me encantó. ¿Hay alguna convocatoria? Queda este último minuto para hacer. Bueno, pasé un flyer que era la convocatoria del Encuentro Nacional de Mujeres Peronistas. Esperemos que puedan participar la mayor cantidad de mujeres y que empecemos a ser activamente consultadas en la política, que estemos activas nosotras también. Por ahí nosotros siempre cedemos los lugares a los hombres, que no está bueno. Así que es como vos decís, ojalá que el año que viene la paridad se refleje tanto en las urnas, en las elecciones, como en la efectividad de los cargos. Hace rato yo digo que la política nos está invitando a ocupar lugares. Bueno, quiero decirte que a vos, mujer, la política hoy te está invitando. Yo tengo una frase que siempre digo, es el momento de las mujeres, y yo creo que es así. Gracias, Sole, por haber venido. Ojalá que tengan mucha suerte en la convocatoria y en el encuentro. Gracias, Agus. Nos tenemos que despedir, ya no queda tiempo. Saludar, como siempre, a la gente de Orán, Rosario La Frontera, a todos los que nos acompañan, a Agustina y a mí, en esta hora de Alta Política. Buena semana y hasta el martes próximo, si Dios quiere.